Bienvenidos a Filosocast, el reportaje de ideas para el siglo XXI. Yo soy Segismundo Wagner, su filósofo y presentador. En este segundo espacio de nuestro podcast hablaremos de un tema importante, no solo para la filosofía, sino para todas las ciencias sociales, del estructuralismo al postestructuralismo en la filosofía. ¿Cómo se llegó de la estructura al sujeto? Para ello tenemos a dos filósofos invitados. Un aplauso por favor para Santiago Escobar y Juan Esteban Rodríguez. Santiago es nuestro especialista en fenomenología el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Santiago? Pues, aunque no puedo expresar de todo cómo me siento como para que me comprendan, puedo resignarme a decir que bien, sí, gracias. Gracias, Santiago. Por otro lado, tenemos al mayor estudioso del postestructuralismo en la actualidad. Juan Esteban, ¿cómo estás? Pues, ¿qué te puedo decir? Me encuentro bien, en general. Sin embargo, pues ahí luchándola, tú sabes, resistiendo, como se puede. Caballeros, para comenzar la discusión de hoy quisiera resaltar los orígenes del estructuralismo como método para las ciencias sociales, ya que, debido a que soy filósofo del lenguaje, siento que es importante reconocer a Ferdinand de Saussure en este caso, al criticar a los estudiosos de su tiempo. Saussure plantea que la lingüística no se preocupaba por estudiar las conclusiones a las que llegaban sus estudios de los textos, y nunca llegaban a un objeto común verdadero, ni se percataron en su momento de los conceptos centrales de las comparaciones que hacían. Es así como plantea el estudio sincrónico de la lengua, exponiendo una revolución metodológica en un modelo que se pensara la estructura de la lengua mediante la relación de los elementos que la componen. Aquí es donde las ciencias sociales comienzan a adaptarse a este modelo lingüístico para formar todas las corrientes estructuralistas que se darían posteriormente, con la posibilidad de describir, clasificar y explicar la realidad humana mediante un método general. El estructuralismo funcionalista, dialéctico, fenomenológico y simbólico es de donde vienen después las ciencias sociales que comenzaban a tener un método propio para acercarse a su objeto de estudio. Y por otro lado, en el lenguaje se comenzó el estudio de la pragmática, el cual plantea un acercamiento en contexto de la lengua en uso. Oye, pero qué interesante, porque si no sabías, la pragmática vista desde una forma crítica social denota una característica fenomenológica, que claro, ese es mi campo. Y es que aquí es donde se ve la herencia filosófica en la visión del estructuralismo, con una actitud epistémica de ver una arena social donde las relaciones ocurren. Pues aclaremos un poco lo que es un fenómeno, ¿no? Para ello se necesita definir lo que es la fenomenología. Por eso voy a traer pues un poquito a colación a dos personajes súper importantes, a Schutz y a los dos autores Berger y Luhmann. Bueno, entonces para ser un poco más sintético, pues Schutz explica la fenomenología como una concepción subjetiva de la realidad, es decir, define la realidad como un mundo en donde se dan los fenómenos, sin importar si estos son reales, ideales o incluso si son imaginarios. Pues uno se estará preguntando que entonces ¿dónde implica el individuo, no? Pues claro, por un lado, el individuo, entendido como el yo, es meramente una carga constante de experiencia que forma y moldea su propia realidad. Pues su forma de ver las cosas recae dentro de sus vivencias. Por otro lado, el otro, el sujeto arrojado a la representación de un yo que necesita interactuar en el mundo social, pero que entiende que la incomprensión que hay en el yo. Por tanto, lo que quiero decir es que la comprensión del yo y del tú llega a ser nulo, pues en la concepción de la realidad llega a ser particular, entendiendo que las vivencias crean al yo una forma de ver. Lo que implica que tú no puedas acceder y esto genera una incomprensión. No sé si me he llegado a entender ahí, pero bueno. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no podemos conocer? Pues al principio mencioné que la realidad es una construcción subjetiva, ¿no? Y que esta depende de cada individuo. Por tanto, la forma de poder entender es mediante el proceso intersubjetivo. Entonces, al llegar a la pregunta ¿qué es la fenomenología? Pues la entendemos como unas circunstancias o dinámicas de la realidad interpretadas por el yo. Claro, entonces queda la incertidumbre de la existencia del objetivo, ¿no? Pues para ello está Berger y Luhmann. Pues ellos tienen los siguientes aportes, ¿no?
Si hubiera la posibilidad de construir una perspectiva objetiva de la realidad por medio de la comprensión de los fenómenos, ¿cómo se daría? ¿Cierto? Entonces, para ello se forma la propuesta del mundo social, el de la vida cotidiana. Comienza la externalización de la actividad de los seres humanos. Continúan las actividades habitualizadas y tipificadas, o sea, es decir, las rutinas, hasta llegar a la institucionalización de las mismas. Entonces, claro, la institucionalización y el reconocimiento de la misma hacen en sí una externalización de la comprensión objetiva de la realidad, de la vida cotidiana. Entonces, el proceso por el cual los productos externalizados de los seres humanos adquieren objetividad se denomina objetivación. Gracias, Santiago. Es en realidad un gran aporte el que nos haces en este momento con la fenomenología, inclusive para mirar la objetivación creada desde esta parte, desde el yo eh, y desde las vivencias como una parte también agencial del mismo yo en su manera de construir el pensamiento. He aquí la problemática de la discusión, ya que aunque la estructura vea únicamente a los sujetos como elementos en algo inmanente a la estructura, según cómo operan y el lugar que ocupan, existe aún la cuestión del yo desde su postura epistémica fenomenológica, de cómo la construcción de vivencias también hacen que venga a colación si la agencia del individuo hace parte de las dinámicas vistas en la estructura. Desde el lenguaje se ve incluso en un ejemplo muy sugerente que en este caso es el de las máximas comunicacionales que propone Herbert Paul Grice, un filósofo del lenguaje que buscó en 4 principios racionales y universales condensar los aspectos que forman una correcta comunicación. Son las máximas de calidad, de cantidad, de modo y de relevancia. El problema aquí reside en que en realidad, al intentar predecir la manera en que la sociedad organiza su comunicación con esta teoría, en la práctica se evidencia que el romper estas reglas es la regla y no la excepción, ya que las intenciones que no se explicitan, las dinámicas ilocutivas, son las que en realidad moldean el discurso de la persona. Estas tendencias de comunicación ilocutiva no demostrarán una agencia del sujeto al salirse de la normatividad. ¿Cómo se le da agencia al sujeto? ¿Cuáles son los conceptos que nos permitirían ver al sujeto dentro de la estructura? Aquí creo que Juan Esteban nos podría dar una visión del asunto. Creo que es una pregunta fundamental la que me realizas. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña aclaración con respecto al estructuralismo, y es que este se diferencia sustancialmente del postestructuralismo en cuanto a la subjetividad. El estructuralismo, en su afán por concebirse ciencia, ya sea desde un método fenomenológico, tiende a reducir e incluso, me atrevo a pensar, eliminar la agencia de los sujetos dentro de la estructura. Por eso considero que el postestructuralismo es fundamental, en la medida en que incorpora al sujeto, es decir, agencia humana, nuevamente en la comprensión y construcción de la vida social. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, el concepto que resulta necesario para ver al sujeto dentro de la estructura es el dispositivo en Foucault, el cual es un conjunto heterogéneo que incluye potencialmente cada cosa en el mundo social, sea esta discursiva o no, como por ejemplo, discursos, instituciones, leyes, infraestructura, proposiciones filosóficas, formas de ser y actuar, etc. Por otra parte, el dispositivo se transforma en un sentido común, tal como señala García Fanlo. Es un régimen social, productor de subjetividad, es decir, productor de sujetos, valga la redundancia, que están sujetados a un orden del discurso cuya estructura sostiene un régimen de verdad. ¿Pero qué es estar sujeto? Nos podemos preguntar, bueno, el sujeto nace del encuentro de lo humano y el dispositivo. Por esta razón nos corresponde hacer una ontología crítica de nosotros mismos como sujetos, un análisis sobre cómo se está constituyendo nuestra subjetividad. Es también un modo de cuidado de nosotros mismos, tanto en un escenario ético como político. Y la reflexión y la crítica deben estar por encima de cualquier modelo de gobierno que,
inevitablemente coerciona nuestras libertades y nos dictamina un modo correcto de ser. Aunque seguramente nos equivocamos al pensar que el dispositivo obra de manera ajena e independiente de nosotros. Más bien, nosotros nos convertimos en extensiones del mismo, es decir, del dispositivo, y perpetuamos y reproducimos ciertas relaciones de poder. Para Foucault, existen 3 tipos de dispositivos. El primero, el dispositivo sexual, el cual resulta ser un componente fundamental en las relaciones de poder entre mujer y hombre, en el sexo. De esta forma, el dispositivo sexual se configura directamente en nuestros cuerpos, en nuestra materialidad. En un segundo lugar, el dispositivo de seguridad, que a diferencia del primero, no se focaliza en el cuerpo, sino que lo hace mediante los medios, por lo que el impacto de este dispositivo son los límites del espacio que coercionan nuestro actuar, nuestra potencia de acto. Y, por último lugar, el tercer dispositivo es el dispositivo de la persona, el cual me resulta profundamente interesante, pues en él se manifiesta la dualidad Foucaultiana referida a la subjetivación y el sometimiento. Básicamente es una dialéctica entre ser persona y los demás elementos que bajo la luz del saber poder no son racionales, y en consecuencia el sujeto nuevamente somete todos esos elementos que dentro de su complejidad lo conforman y lo componen. Gracias, Esteban. Hemos podido ver no solo los orígenes del método estructuralista acá, sino que además hemos podido apreciar la incidencia filosófica en su construcción epistémica y el debate entre estructura y sujeto que los postestructuralistas plantean ahora. Sin más que añadir, gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta segunda edición de Filosocast. ¡Hasta luego!